Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando Pablo llegó a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: «Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos vosotros los que teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación». En efecto, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Y aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. También nosotros os anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Prosiguiendo con nuestra lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que hacemos ahora en Pascua, vemos a San Pablo predicando, anunciando el Evangelio en una ciudad, un pueblo, una población del centro de la península que hoy es Turquía y entonces era el Asia Menor, en concreto en Antioquía de Pisidia. Ya ayer escuchábamos el inicio de su predicación. Y en el Evangelio estamos leyendo, después de haber
reflexionado con la palabra de Jesús acerca de los sacramentos de la iniciación cristiana, los que nos permiten incorporarnos a Él y vivir su presencia del Señor resucitado en los sacramentos, bautismo y Eucaristía. Ahora estamos leyendo el discurso de despedida de Jesús durante la última cena y que viene a hablarnos también de esa relación nuestra con Él y también de la relación entre nosotros que se establece precisamente por su presencia en nosotros. Volviendo al discurso de Pablo en Antioquía de Pisidia, vemos que una vez más y con la misma valentía con que Pedro en Jerusalén acusó a los que le habían matado, vosotros le habéis matado y Dios lo ha resucitado, también Pablo acusa a las autoridades de Jerusalén, curiosamente de las que él no estaba lejos. Poco después de los acontecimientos, Pablo estaba en Jerusalén y participaba de la misma repugnancia que sentían los demás hacia Jesucristo y sus seguidores. Pablo había sido un perseguidor, pero el Señor le ha ayudado a darse cuenta de su error y ahora, como decía el libro de los Hechos después de su conversión, ahora anuncia por las sinagogas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero notemos una vez más algo muy importante. En todas las predicaciones que estamos escuchando de los apóstoles, las primeras predicaciones, se daba lo que es lo primero a la hora de hablar de Cristo, el primer anuncio del Evangelio, lo que los especialistas llaman el querigma, con un nombre en griego. El querigma es el primer anuncio de un acontecimiento, que es el que va a suscitar la fe cuando se acepta. Es un hecho. Lo que se anuncia, el Evangelio, la buena noticia, es un hecho, es un acontecimiento. No es una teoría, no es una filosofía, no es una moral, es un hecho. Ha ocurrido algo. ¿Qué es ese algo? Pues que Jesús, después de haber sido crucificado, fue sepultado, Dios lo resucitó de entre los muertos y para certificar que era verdad se apareció a muchos de los discípulos, a los apóstoles, a las santas mujeres y a muchos discípulos. San Pablo mismo en una de sus cartas va a especificar que incluso en una ocasión se apareció a más de 500 discípulos juntos. Bien, pues este es un hecho que ha cambiado la vida de los apóstoles y que ha cambiado la vida del mismo Pablo, porque él se topó con Cristo resucitado. Cuando pretendía hacer desaparecer su memoria de la faz de la tierra, encarcelando y matando, si era necesario, a sus seguidores, se encuentra con que ese Cristo al que él perseguía y que creía muerto, está vivo. Y que le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? Jesucristo se identifica con sus seguidores. Cristo es uno con su Iglesia. La Iglesia y Cristo son una sola cosa, el Cristo total. Y no se pueden entender Cristo sin su Iglesia, ni por supuesto la Iglesia sin Cristo. Esa Iglesia denostada por muchos, pero a la que Cristo ama tanto que ha entregado su vida por ella. Pues bien, es un acontecimiento, insisto, el que está en la base de la fe. Quienes aceptan que ha sido verdad ese acontecimiento, entonces, lógicamente, empiezan a sacar consecuencias. Ya en la primera predicación de Pedro en Jerusalén la sacaron los oyentes, aquellos de los que se dice que fueron más de 3.000 los que se convirtieron. Después que escucharon lo que había pasado, preguntan: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? No puede seguir igual la vida de alguien que ha aceptado que este hecho es verdadero, que Cristo ha resucitado de entre los muertos. No puede seguir igual la vida de una persona que realmente cree esto. Si sigue su vida igual es que no lo cree, por mucho que lo diga. Y esto hay que aplicarlo a nuestra vida de cristianos. Si nuestra vida es igual que la de los que no creen,
tendremos que decir que mi fe es, como dice Santiago, de mentira. No es verdadera. Le faltan las obras. Le faltan las obras. ¿Y qué obras son? Pues evidentemente lo primero, si Cristo ha resucitado y lo reconozco así, es saber que Él ciertamente es Dios. Y si Cristo es Dios, eso certifica que todo lo que nos ha dicho es la verdad. Y es vida, son palabras de vida. Y sobre todo cuando lo que nos dice es una solemne promesa. La hemos escuchado de labios de Cristo en este discurso de despedida de la última cena. Empieza diciéndoles, cuando ya les ve, después de anunciarles su partida, que se ponen tristes, pues no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Hay mucho sitio en la casa de mi Padre. Voy a prepararos sitio. Una vez que vaya, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Es una promesa solemne. Por lo tanto, el hecho de la resurrección de Jesús garantiza que también va a ser un hecho nuestro retorno a la casa del Padre, o nuestro viaje con Jesús a la casa del Padre. Voy a prepararos sitio. Esa situación que conocemos con el nombre del cielo, ir al cielo, es en definitiva ir con Jesús al Padre, para vivir en su presencia para siempre. Y esta es una solemne promesa y no es la primera vez ni la única que Jesús la hace. Lo ha dicho de muchas maneras distintas, a veces con las parábolas, a veces con sentencias, hablando del camino de la vida que es estrecho, etc. Son muchas las veces que Jesús nos ha hablado del destino fundamental de nuestra vida, que no es, por supuesto, el pudridero del sepulcro. Ese es un paso, una puerta por la que tenemos que atravesar, pero como en el caso de Cristo, también nosotros resucitaremos y si nos hemos dejado conducir por Él, esa resurrección será para la vida junto a Cristo. Es un hecho, de nuevo es un hecho lo que se nos promete y está garantizado por el hecho de la resurrección de Jesús. Y esta seguridad de lo que va a ser nuestro destino es lo que debe ayudarnos a recorrer un camino determinado. Naturalmente, Tomás se da cuenta, ir con Jesús, ¿y cómo se va? Si no sabemos a dónde hay que ir, ¿por dónde se va? ¿Por dónde se va? Y la contestación de Jesús es evidente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino. ¿A dónde conduce ese camino? Pues al Padre, porque termina diciendo: nadie va al Padre sino por mí. Jesús vuelve al Padre y por lo tanto ese es el camino que tenemos que recorrer. Pero ese camino comienza en esta vida. Jesús lo ha recorrido en esta vida y nos invita a seguir tras sus huellas. El que quiera seguirme, ¿a dónde? Al Padre. Pues el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y se venga conmigo. Ese camino tenemos que empezar a recorrerlo aquí, en esta vida. Por eso, el seguimiento de Jesús exige una conducta parecida a la de Jesús, lo más posible, en la medida de nuestras fuerzas. Es lo que Tomás de Kempis llamaba la imitación de Cristo. Recorrer el camino que es Cristo es imitarle lo más posible, en la medida de nuestras fuerzas y de la gracia que el Señor nos otorgue. Pero es necesario un cambio, es necesaria una conducta determinada. Por eso, la vida del cristiano tiene que distinguirse netamente de la vida del que no cree, porque nuestro destino nos exige recorrer un camino. Y ese camino no lo recorren quienes no creen en Cristo. Se apartan de Él, pensando que es una tontería.
Estamos en unos tiempos muy confusos, en los que parece que todo da igual, pero no da igual todo. Cristo sigue pidiéndonos claridad en nuestras decisiones y en nuestra forma de actuar. No puede ser, no vale todo. Ya lo sé que para mucha gente, pero es que hoy no hay convicciones. Es que todo es relativo, todo es relatividad. Pero esa relatividad no es cierta. Fue una de las cosas que más denunció el Papa Benedicto XVI mientras estuvo en su pontificado. El dominio, la esclavitud del relativismo. No es cierto que todo sea relativo o que todo pueda depender de la voluntad de cada uno. Hay verdades, hay verdad. Claro que la hay. Y más vale que la encontremos porque lo único que nos hará libres, como decía Jesús, es la verdad, la auténtica, la única que existe. Él nos puede ayudar en ese encuentro con la verdad y a Él tenemos que suplicárselo una y otra vez. Vamos a pedirle al Señor y a todos sus apóstoles y a la Iglesia entera que nos ayuden en nuestra clarificación de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra conducta.